Bueno, continuando entonces con los videos de geometría, vamos a ver ahora la deducción de la ecuación canónica de la parábola y después la general, ¿sí? Tanto para la parábola de eje horizontal como la de eje vertical. Primero vamos a considerar, para deducir la ecuación, una parábola de eje horizontal, ¿sí? Primero, ¿cómo se define lo que es una parábola? La parábola es el lugar geométrico de los infinitos puntos del plano que equidistan, es decir, que están a la misma distancia de una recta fija llamada directriz, que es esta roja, y de un punto fijo llamado foco. Por ejemplo, un punto cualquiera como este que pertenece a la parábola roja. Si lo medimos perpendicularmente a la directriz, esa sería la distancia, que si estuviera bien hecho sería igual que la distancia que hay desde el mismo punto al foco, o sea que son todos los puntos que equidistan de la recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco, ¿sí? La deducción la vamos a hacer con otro punto que también cumple la condición, o sea que este otro punto también cumple la condición. Está a la misma distancia medida verticalmente con la directriz que con el foco, que sería esta otra. Vamos a marcar a la distancia del foco, que sería esta otra, ¿sí? O sea que, ¿qué sería? Que la distancia PD, la distancia del punto dado a la directriz, ¿sí?, es igual que la distancia del PF, o sea, del punto al foco, ¿sí? Primero vamos a definir que ese punto P tiene coordenadas X, Y, que X es la distancia del origen hasta esa proyección, o sea, que esto es X. Y Y es la proyección, perdón, X no, desde la vertical, desde ahí hasta ahí, X, ¿sí? Y la proyección sobre el eje Y va a ser esta Y, lo vamos a indicar con la letra I, ¿sí?, que es equivalente a esta otra, este otro segmento I, ¿sí? Entonces, habría que definir bien cómo calcular PD y cómo calcular PD por un lado y PF y después igualarlo. Además se cumple, porque esto es el valor absoluto, se cumple que el valor absoluto de PD es igual al valor absoluto de PF, porque lo tomamos sin dirección, sino solamente la longitud del segmento, ¿sí? Por esa propiedad que son iguales, se va a tener que dar que también que PD elevado al cuadrado es igual a PF elevado al cuadrado, ¿sí? Si los segmentos son iguales, sus cuadrados también lo son, ¿sí? Bueno, primero vamos a definir cuánto vale PF. ¿Ya está? Sí, entonces PF al cuadrado es igual a PD al cuadrado es igual a PF al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos primero PD? ¿Sí? PD, ¿sí?, es paralelo a esta distancia, ¿sí? A este puntito le vamos a llamar Q y a este punto le vamos a llamar R, donde se proyecta P, ¿sí? Vamos a tener que por un lado que PD, ¿sí?, va a ser igual, que sería este PD de acá hasta acá, va a ser igual a RQ o QR, vamos a poner QR, ¿sí? O sea, PD es igual a QR. Pero a su vez, QR, vamos a poner acá, o sea, PD va a ser igual, y QR es igual a la suma de QO, o sea, desde ahí hasta el origen, y desde el origen hasta la proyección del punto P. O sea, QO más OR, QO más OR, QO más OR. Ahora, fíjense que la distancia que hay desde el foco hasta el origen, ¿cierto?, se le llama peso veloz. ¿Por qué? Porque del foco a la directriz, que es la recta roja del foco, le llamamos P a la distancia que hay del foco a la directriz. Y justo en el medio está el origen, ¿sí? O sea que del origen, vamos a tener que del origen hacia la directriz hay P sobre 2, porque es la mitad de P. Y del origen hasta el foco también hay otro P sobre 2, porque es la mitad de P, ¿sí? O sea que la distancia que hay del foco al origen es P sobre 2, la mitad de P, ¿sí? Y yo quiero sacar PD, lo puedo hacer a PD, digamos, justamente sumando QO. PD va a ser igual a QO, pero QO es P sobre 2, que es del origen hasta la directriz, o sea, P sobre 2, ¿sí? Y digamos lo que sería OR, y OR es X, es la abscisa del punto, o sea, más X. Lo damos vuelta, vamos a poner que PD
va a ser igual a x más p sobre 2, ¿sí? Y por lo tanto, PD si elevo al cuadrado, porque necesito el cuadrado, PD elevado al cuadrado va a ser igual a x más p sobre 2 elevado al cuadrado. Eso por un lado. Ahora saco PF. PF sería como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, faltaría definir este segmento, cuánto vale, porque sabemos que vale y, ¿sí? Este segmento va a ser x, la abscisa del punto, menos la distancia que es del origen al foco, que es p sobre 2. O sea que este segmento es x menos p sobre 2, ¿sí? O sea, el foco lo vamos a poner acá arriba porque se note mejor, ¿sí? Que el foco está acá, ¿sí? Bien, entonces, ese segmento es x menos p sobre 2. Y por el teorema de Pitágoras, ¿sí? PF, o el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, esta es la hipotenusa, elevado al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que va a ser x menos p sobre 2, que es uno de los catetos elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es y elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, como PD cuadrado debe ser igual a PF al cuadrado, acá tenemos PD elevado al cuadrado y acá tenemos PF elevado al cuadrado, igualándolo va a quedar que x, si los dos primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. X más p sobre 2 elevado al cuadrado va a ser igual a x menos p sobre 2, vamos a poner primero al revés acá, primero vamos a poner PF primero, va a ser x menos p sobre 2 elevado al cuadrado más y cuadrado igual a PD, que sería x más p sobre 2 al cuadrado. Bien, tengo una igualdad y acá tengo un cuadrado del binomio. Vamos a desarrollar el cuadrado del binomio, ¿sí? El cuadrado del primer término, el duplo del primero por el segundo término, que sería p sobre 2, más el cuadrado del segundo término, que es p sobre 2 elevado al cuadrado, más y al cuadrado, y ahora desarrollo el otro cuadrado, que va a ser el cuadrado del primer término, más el duplo del primero por el segundo término, y más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Entonces ahí puedo hacer operaciones para reducir. Por ejemplo, acá se va el 2 con el 2, me queda x cuadrado. Se debería poner xp, pero siempre ponemos las constantes primero, que sería p, y después las variables, es lo mismo px que xp. Y esto distribuimos, me queda p cuadrado sobre 4, o sea, distribuimos el cuadrado en el numerador del denominador. Más y al cuadrado, me va a quedar x cuadrado en el segundo miembro, se va el 2 con el 2, quedaría xp, pero la costumbre es poner px, primero la constante y después la variable. Y después también distribuyo el numerador y el denominador del cuadrado, p cuadrado sobre 4. Tengo que despejar y cuadrado. Queda y cuadrado, va a ser igual, que lo único que tengo que despejar, y todo esto otro se va para el otro miembro. Primero escribo lo del segundo miembro, que sería x cuadrado más px más p cuadrado sobre 4, ¿sí? Y pasan a cambiar el signo los otros, queda menos x cuadrado, que estaba acá, pasa para allá a cambiar el signo, menos px queda más px, y por último el p cuadrado sobre 4 pasa con signo menos, negativo, cambiado de signo. Bien, ahí se pueden eliminar o cancelar uno, por ejemplo, x cuadrado se va con y cuadrado porque son iguales de signo opuesto. Px no, porque son los dos iguales, quedaría 2px, ¿sí? Y p cuadrado sobre 4 se va con el menos p cuadrado sobre 4. Me quedó px más px, son 2px, o sea, y cuadrado igual a 2px. Ahí llegué a la ecuación canónica de la circunferencia centrada, ¿sí? Perdón, de la parábola centrada, es decir, con vértice en el origen y eje horizontal. Entonces, parábola, ¿sí? Con vértice en 0, 0, ¿sí? Y eje horizontal o eje coincidente con el eje X, ¿sí? Bien, ahora vamos a poner los elementos también que tenemos, porque ¿cuáles son los elementos de la parábola? ¿Sí? El primero que tiene, digamos, el foco. ¿Qué coordenada tiene el foco? Fíjese que el foco está a la distancia p sobre 2 del origen, o sea que el foco tiene coordenada p sobre 2, punto y coma, 0, porque está justo sobre el eje X. Entonces hicimos un cuadro acá donde vamos poniendo los diferentes valores de los elementos. Por ejemplo, acá estamos hablando de una parábola de eje horizontal, el foco, para una con vértice en el origen, o sea, centrada, el foco va a tener de coordenada p sobre 2, 0. De la gráfica lo observamos, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? La directriz es la recta que está perpendicular al eje de simetría, que es este, y corta en el punto p sobre 2, pero negativo, es decir, de acá hasta acá sería menos p sobre 2. En valor absoluto es p sobre 2, pero en valor real sería menos p sobre 2. Entonces, la ecuación de esa directriz es corta en x igual a menos p sobre 2, o sea, x igual a menos p sobre 2. ¿Qué más tenemos?
Tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es esta recta verde que lo divide en dos ramas simétricas a la parábola. O sea que de un punto para arriba está a la misma distancia que el punto para abajo, verticalmente. Entonces, el eje de simetría corta el eje Y en cero en una recta horizontal. Por lo tanto, su ecuación va a ser Y igual a cero. En realidad, sería equivalente al eje X, porque justo está el eje de simetría coincidente con el eje X, ¿sí? Bien, y el lado recto sería la distancia vertical que hay desde un punto cualquiera pasando digamos, perpendicularmente al eje, ¿sí? Y llega hasta la otra rama de la parábola, ¿sí? Sí, paralela al eje Y. Ese sería el lado recto. Y se puede demostrar que la distancia que hay de P, llamémosle a T, la distancia de P a T, el lado recto, toda esta longitud, y vale, es equivalente a dos veces P, que es para todas las parábolas, igual al valor absoluto de 2 por P, que es equivalente para todas las diferentes posiciones. Bien, esa sería una parábola de eje horizontal. Para una parábola de eje vertical lo vamos a hacer por comparación, digamos, ¿sí? O sea, si borramos esto, solamente vamos a poner los elementos de la parábola, porque la deducción ya la hicimos, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a tener una parábola de eje vertical en este caso, sería una parábola que va a tener, digamos, se va a abrir, supongamos que sea cóncava hacia arriba, ¿sí? Así, para un lado y para el otro, y vamos a tener, el foco va a estar el lado de arriba, o sea, a la distancia P sobre 2, ¿sí? Y a la otra misma distancia P sobre 2, pero negativa, va a estar la directriz, perpendicularmente al foco. Aquí está el foco, que va a tener coordenada 0, P sobre 2. Y el eje de simetría va a ser el propio eje Y, que sería esta recta. La recta va por acá el eje Y, y vamos a ir poniendo sus elementos, ¿sí? Por comparación, fíjense, si comparamos la ecuación que hemos llegado, la ecuación de eje horizontal es Y cuadrado igual a 2px, esa es la ecuación de la parábola de eje horizontal. Por comparación, ¿qué vamos a ver? Que esta es de eje horizontal, o sea, de eje X, tiene el X a la 1 acá a la derecha. Entonces una parábola de eje vertical va a ser al revés. Va a tener el Y a la 1, porque el que está a la 1 a la derecha es el que me dice el eje. Y por lo tanto la otra variable que X va a quedar cuadrado a la izquierda. O sea, esta va a ser la ecuación de una parábola de eje vertical, ¿sí? O sea, esta, digamos, es eje horizontal, y la otra es eje vertical. Y eso sería bueno también agregarlo ahí ¿cómo se llama? Al cuadro, si nos faltó una de las columnas. Bueno, entonces, ¿qué elementos tiene esta parábola? Fíjense, vamos llenando, ¿sí? El foco, digamos, lo primero tenemos el foco, ya no lo tienen como era antes, P sobre 2, 0, sino en 0, P sobre 2. O sea que el foco va a tener coordenada 0, P sobre 2, al revés, digamos, ¿sí? Como invertido. Después, ¿qué más tenemos? Ecuación de la directriz. La directriz ahora es esta que está por acá, que corta en el eje Y, o sea, es Y igual a menos P sobre 2. Por lo tanto, acá vamos a tener ecuación de la directriz Y igual a menos P sobre 2, ¿sí? Y el eje de simetría es el propio eje, esta es la directriz. Y el eje es el propio eje Y, que corta el eje X en 0, o sea que la ecuación va a ser X igual a 0, ¿sí? Perdón, acá lo puse mal, esto sería para parábola desplazada acá. F igual a 0, P sobre 2, ¿sí? Acá sería Y igual a menos P sobre 2, Y igual a menos P sobre 2, y X igual a 0. Bien, esas son las parábolas centrales. Y la parábola desplazada la vamos a hacer por añadidura, o sea, por comparación, digamos. No vamos a desarrollar, digamos, una deducción, sino simplemente comparándola. Por ejemplo, acá, esta es centrada, ¿sí? Este eje horizontal, ¿sí? O eje X, y este eje vertical, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos modificando los valores. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la ecuación para una de eje, esta centrada? Para las desplazadas, lo único que hay que hacer es correr los ejes. O sea que si yo tengo una parábola acá, en lugar de tener, por ejemplo, un horizontal, en lugar de tener acá el vértice, lo tiene en otro lugar, desplazado con respecto al origen. Si estas son las coordenadas X y Y, esta va a tener X' y prima, ¿sí? O sea que las ecuaciones son igual, solo que en vez de X va X' y, o sea, va a ser Y' al cuadrado, va a ser 2P por X', ¿sí? Pero como sabemos, Y' es igual a I menos K.
o sea, I menos K, por fórmula de traslación al cuadrado, igual a 2P y X' es X menos H. De la misma forma, para una de eje vertical, ¿sí? En lugar de X va a ser X' y' va a ser X' al cuadrado igual a 2P por I'. Pero como por fórmula de traslación, esto es X menos H, queda X menos H al cuadrado igual a 2P por I menos K. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las ecuaciones para eje horizontal, que es esta, y para eje vertical, este eje horizontal, y eje vertical desplazado. ¿Sí? Las centradas son estas y las desplazadas son esas que están ahí. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Vamos sobre lo mismo, tanto para una horizontal como para una vertical, se le hacen pequeñas añadiduras de variables. Por ejemplo acá, P sobre 2, ¿sí? Si va a ser H más P sobre 2, o sea, P sobre 2 se le agrega, se le suma H y a 0 se le suma K, ¿sí? O sea que, ¿cómo obtenemos la ecuación? Le sumamos H a la primera coordenada y K a la segunda. K más 0 es K, ¿sí? En el caso de una de eje vertical hacemos lo mismo, sumamos H y K para una desplazada. El foco va a tener, en vez de 0, 0 más H es H. Y le sumamos K adelante, K más P sobre 2. O sea que la coordenada del foco de la desplazada, tanto para la horizontal como para la vertical, la obtenemos sumando H y K a cada una de las coordenadas de la centrada, ¿sí? En el caso de la ecuación de la directriz de eje simetría, hay que ver si es X, digamos, le agregamos H a la derecha, porque X está relacionado con H, que es la abscisa del vértice. Se le agregamos H adelante, queda H menos P sobre 2. En cambio, si I se le agrega K adelante del 0, queda I igual a K, porque K más 0 es K. Lo mismo pasa para una de eje vertical, pero la I siempre está relacionada con la K y la X con la H. Acá había que agregar la K adelante del P sobre 2, o sea, quedaría K menos P sobre 2, y adelante la X del 0 se agregaría la H, H más 0 es H. Ahí estarían todos los elementos de una parábola de eje vertical y también de eje horizontal arriba, tanto para una centrada como para una desplazada. Lo que habría que ver es cómo aplicar, digamos, estos conceptos, digamos, en un ejemplo concreto que vamos a ver a continuación.